esta mañana a abrir nuestras Biblias en un pasaje sumamente conocido. Es el capítulo 17 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17. Ahí es un pasaje muy largo, tiene 58 versículos. Entonces lo vais a tener ahí abierto, no lo vamos a leer así entero, pero yo iré predicando, ¿no? Y haré haciendo mención, ¿no?, de los principales versículos, ¿no?, en los que vamos a ir haciendo énfasis. Bueno, hermanos, la historia de David y Goliat, que es la que se cuenta en este pasaje, o en este capítulo, muchas veces se suele reducir a la capacidad de Dios para vencer los gigantes de la vida. Y cuando nosotros pensamos en los gigantes, generalmente lo que ocurre es que nuestros pensamientos se centran en nosotros mismos. Y esos gigantes son nuestras necesidades, nuestras hipotecas, nuestras luchas, nuestras enfermedades y un sinfín, ¿no?, casi interminable, de asuntos terrenales. Y si bien es cierto que Dios nos brinda ayuda con estos problemas, también solemos pasar por alto las implicaciones más importantes de esta historia, que es la que espero poder ver hoy. No es simplemente el relato de David y de Goliat, el triunfo de un muchacho débil contra un enemigo aparentemente invencible. Este pasaje también es un anuncio de la victoria del Señor Jesucristo sobre el pecado, la muerte y Satanás, como ahora vamos a ver. Y así en el valle de Ela, Dios levantó, ¿verdad?, a su siervo ungido, en ese momento era David, para liberar a su pueblo. Y eso también es una imagen de su otro ungido. ¿Quién es el otro ungido? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, cada israelita que estaba en aquel campo de batalla necesitaba un defensor que luchara por él. Pero no sé si os habéis dado cuenta que toda la humanidad se encuentra como Israel en ese momento, pero con un enemigo mucho mayor, ¿verdad? La gente enfrenta el pecado y, lo que es peor, la muerte eterna, hasta que Jesucristo, el Hijo de David, vino a luchar por nosotros. Y así como David venció a Goliat por su confianza en Dios, también Cristo vence nuestros mayores enemigos, otorgándonos la victoria sobre ellos. El pasaje nos enseña que Jesús, hermanos, es mayor que nuestros gigantes. Y también nos enseña que nuestros gigantes no siempre son lo que nosotros creemos que son. Pues bien, este pasaje comienza con los filisteos acampados en un lugar llamado Soco, en el valle de Ela, en Judá.
Y se encontraban, como dice el versículo del 1 al 3, un ejército frente al otro. Uno estaba a un lado del valle y el otro en el otro. Y de entre sus filas, fijaros el versículo 4, salió Goliat. Y dice así: salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. ¿Cuántos son 6 codos y un palmo? Un codo era la longitud, ¿no?, de aquí hasta el codo, normalmente 45. 6 codos son 2,70 metros. Pero súmale un palmo, 20 centímetros más. Entonces, ¿qué estábamos hablando? De un señor que medía 2,90 metros de estatura. No creo que haya ningún jugador en el mundo de baloncesto que siquiera alcance la estatura de este hombre. Bueno, dice que también este hombre, para que nos hagamos una idea de su envergadura, vestía una armadura de bronce. Y dice ahí que la estatura eran de 600 ciclos y no sé cuánto. ¿Sabéis cuánto pesaba la armadura que este hombre vestía? 57 kilos, puestos en las medidas actuales, y que empuñaba una lanza cuya punta de hierro, versículos 5 a 7, tenía la cantidad de 7 kilos, solo la punta. Esto para que nos hagamos una idea de que era este hombre. Y esta palabra, el nombre de Goliat, significa esplendor, y era la personificación de un guerrero perfecto. Pero si es que si os dais cuenta, y lo vamos a ver ahora en el pasaje, este hombre personifica la oposición de este mundo a Dios. Y entonces es cuando Goliat, ¿no?, allí enfrente de los ejércitos, bramó: hoy yo, fijaros bien, he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo, dice el versículo 10. Y en el versículo 16, un poquito más adelante, dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Y cómo es que el ejército de Israel no hizo nada durante 40 días? Cuando este hombre venía 2 veces al día a desafiarle. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué no hicieron nada? Porque estaban muertos de miedo. Esa es la palabra. Dice el versículo 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Pues bien, más tarde, cuando David sale para enfrentarle, le dijo: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Porque claro, ¿sabéis cómo se presentó? ¿Qué llevaban los pastores? El famoso cayado, de pastor, y se presentó allí como un pastor con su cayado, y maldijo a David por sus dioses, por los dioses de él. Como era filisteo, pues seguramente serían Astarte,
y le dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Creo que se puede entender claramente, después de todo lo que hemos dicho, que este hombre era temible y aterrador, y que Israel evidentemente estaba muerto de miedo. Y cuando uno, y me imagino, se tiene que enfrentar a un señor que mide prácticamente 3 metros de altura, tan corpulento, y además bien armado, ¿no? Llevaba espada, jabalina, armadura, lanza, pues mucho más todavía. Y evidentemente todos nosotros tenemos cosas en la vida ante las cuales, como Israel, estamos impotentes y nos sentimos ante nuestros enemigos como que ellos son más poderosos que nosotros. Pero ¿sabéis qué? Los peores enemigos no son estos. No es el que viene con una lanza ni el que viene con una espada. Los enemigos ante los que realmente estamos impotentes son diferentes. Son el pecado, son Satanás y es la muerte espiritual. O lo que es lo mismo, ¿no? Que una persona se condene eternamente. ¿Y por qué estamos impotentes? Porque tú no puedes combatirlo con tus propias fuerzas. Porque carecemos del poder y de la capacidad necesaria para ello. Y ya he dicho que este Goliat era la personificación de lo que se opone a Dios. Pues fijaros lo que dice el versículo 10. Dice que Goliat desafió a Israel. Y esta palabra hebrea, jaraf, significa que insultó, reprochó, blasfemó. Tiene todos esos significados. Así que cuando Goliat, os estáis dando cuenta, hizo esto a los ejércitos de Israel, también lo hizo contra el Dios que ellos representaban. Y esto lo vemos muy bien en las palabras que David le dice a Goliat: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Por eso, en última instancia, el ataque de Goliat era contra Dios mismo. Y esto no debe sorprendernos, porque David se refiere en el versículo 26, si lo tenéis ahí lo podéis leer, dice: ¿y quién es este incircunciso? ¿No? Para que ofenda, ¿no? Para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente. ¿Sabéis qué es un incircunciso? Sí. En los Estados Unidos circuncidan a todos los varones cuando nacen. ¿Es de eso de lo que estamos hablando? Para Dios, ¿qué es un incircunciso? En los tiempos del Antiguo Testamento, el símbolo del pacto. Yo seré tu pueblo. No, nosotros seremos tu pueblo y tú serás mi Dios. Era la circuncisión. Un incircunciso es una persona que estaba fuera del pacto de Dios. Alguien que no era creyente. Alguien que estaba fuera de la voluntad de Dios. Goliat era evidentemente un pagano rendido a los dioses de su mundo. Como tanta gente, si os dais cuenta, lo está en el nuestro.
tanta gente por ahí que tienen sus propios dioses. A lo mejor no se inclinan delante de una imagen, pero adoran el dinero, el trabajo, la posición social o tantas otras muchas cosas. Goliat parecía invulnerable, invencible, cuando en realidad estaba indefenso como un niño ante Dios y ante su pueblo, Israel. Sin embargo, fíjate bien, la respuesta de Israel fue huir atemorizado, como ya hemos visto, ante la imponente presencia de este hombre. Ahora, a los que estamos aquí, ¿por qué huimos o nos venimos abajo cuando enfrentamos un problema? Pues generalmente suele ser porque el miedo aparece cuando la fe flaquea. Era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en ese momento. Cuando uno olvida todo aquello que Dios te ha prometido, entonces nuestros gigantes, los que sean, se nos hacen invencibles y te susurran al oído: eres débil y no vas a poder con este problema. Cuando este tipo de pensamientos te vengan a la mente, reconoce que estos pensamientos son desafiantes, lo mismo que Goliat, ¿verdad? Y que estos pensamientos desafían también la autoridad de Dios. Lo que uno no puede hacer es acobardarse como hizo el ejército de Saúl, que es meterse en la tienda y no plantar cara a lo que estaba sucediendo. Uno no puede ser como Saúl. Era la cabeza de Israel, era el rey. ¿Quién tenía que defender a Dios ante los insultos de este hombre? Él. ¿Pero qué? ¿Dónde estaba? En su tienda, muerto de miedo, se escondió. Esto también nos dice, lo que es evidente, ¿no?, que Saúl era un hombre con debilidades, como todos los demás. Y tenemos que entender que a menudo los líderes terrenales fracasan allá donde solo Cristo puede triunfar. Y a mí se me antoja, y creo que es verdad si lo digo así, ¿no?, que todos necesitamos un rey mayor que Saúl. Porque todos necesitamos un Salvador llamado Cristo, que no vacila a la hora de enfrentarse ante nuestros enemigos. Os voy a leer dos versículos que quisiera que recordases. El primero está en 2 de Crónicas, capítulo 32, 8, y dice así: con él está el brazo de carne. Sí, con Goliat, ¿no?, por ejemplo, o con el enemigo que sea. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y... ¿Cómo termina el versículo? ¿Alguien lo sabe? Pelear nuestras batallas. Y en Efesios 6:12, supongo que este sí que os suena más, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto lo enfrentamos todos los días. Pero, ¿quién pelea nuestras batallas? El Señor. ¿Y sabéis a quién se asemeja Goliat? Allí estaba enfrente, ¿no?, del ejército, desafiando, insultando, blasfemando contra Dios, contra los israelitas. Pues se parece mucho a cierto personaje, dice, del que habla Apocalipsis 12:10. Este personaje es Satanás. Dice, él es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Tú sabes que cuando tú pecas, él entra en el cielo como un fiscal y te pone verde delante de ti. Te pone a parir. Pero ¿sabéis qué? Cristo le ha vencido. Y por medio de Cristo y su sangre, nosotros también. Y un poquito más adelante, en el versículo 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Así que, hermanos, nuestro deber ante un enemigo así, sabiendo esto, es adoptar el método y los pensamientos de David. ¿Qué hizo? Se negó a esconderse, como hizo el ejército de Saúl. Se mantuvo firme y se enfrentó al gigante con absoluta fe en Dios. Tú puedes pensar que los verdaderos gigantes de la vida son los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas sentimentales, si los tienes, las enfermedades, etcétera, etcétera. Pero eso no es verdad. Contra todas estas cosas se puede luchar, pero los verdaderos problemas son aquellos contra los que no puedes hacer nada. ¿Y qué problemas son esos? El pecado, Satanás y morir espiritualmente. Porque estas cosas no se pueden vencer humanamente. Y la única manera que caigan es ante el poder de Dios. No hay otro camino. Pues bien, David, el hijo menor de Isaí, sabéis que cuidaba ovejas mientras que sus hermanos estaban en la batalla con el ejército de Saúl. Eso lo podemos leer bien en los versículos 2 y 15. Entonces su padre lo envía al campamento de las tropas con pan y queso para que le diese a sus hermanos y al oficial al mando. Y llegó justamente, mira por dónde, cuando Goliat estaba allí burlándose, blasfemando contra Dios, y lo oyó. Y preguntó, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y estaba allí Eliab. ¿Recordáis aquel que cuando llegó el profeta lo vio y dijo, este ciertamente es el ungido de Jehová, ¿verdad? De su hermano mayor, ¿no? Y Eliab, que oyó a su hermano, dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y dónde has dejado las pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, tu malicia y tu corazón, que para ver la batalla has venido. Bueno, finalmente, para no alargar la historia, David llega delante del rey Saúl y le dice, fijaros, un muchacho de 14 o 15 años, no tenía más,
este tiempo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y en ese momento David recordó todas las veces anteriores en las cuales Dios le libró de otros peligros. ¿Recordáis? Él se había enfrentado a un león y a un oso para defender las ovejas de su padre. Y dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué es lo que hay aquí? Fe. Fe. ¿Y qué dice la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú quieres ver los milagros de Dios en tu vida? Ten fe. Ten fe. Pero claro, siempre está quien te quiere echar una mano para ayudarte a solucionar el problema. ¿Sabéis quién era este, no? El propio Saúl, que estaba allí muerto de miedo, lo cual evidencia la falta de fe que tenía en que Dios iba a arreglar el problema con Goliat. Entonces Saúl dice que vistió a David con su ropa y puso su cabeza un casco de bronce y le armó con la coraza. Y cuando el pobre se vio con toda aquella vestidura, ¿no? Un pastor que siempre acostumbrado a vestir, pues no sé, con la piel de un cordero, con una zamarra, y poco más o menos que en chancla o en sandalias todo el santo tiempo, además verse con unas grebas, con un yelmo, con un pectoral, con una parte que cubre aquí las espaldas y todo esto, de bronce, que pesaba 1 tonelada, pues es que el pobre dice: no me manejo con esto, toda mi vida he sido un pastor, o sea, no voy a arreglar el problema con lo que yo jamás he sido capaz de manejar, en definitiva. Entonces, rechazando la armadura, ¿cómo se fue? Pues con lo que siempre ya ha tenido. Tomó su callado, una honda, que es el arma que tenían los pastores para ahuyentar a los lobos y a las fieras. Y dice que cogió 5 piedras lisas del arroyo. Y con eso marchó a enfrentarse al gigante. Y cuando se acercó a Goliat, entonces este le amenazándolo, ¿no?, de muerte. Y entonces, ¿qué le responde David? De Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Ahora yo quiero que te imagines un bombero de los de Melilla, un edificio ardiendo por los 4 costados. Y entonces solamente un único bombero, no un equipo, ni el camión, ni los otros echando agua por las ventanas, no, un único bombero, armado con una manguera y con fe en el entrenamiento que él ha recibido. Recuerda que entonces, en otras ocasiones, rescató de un incendio a un niño o salvó a una familia. Y entonces, armado de valor, se enfrenta, pues hermano, a las llamas. Pues así, David, confiando en la fidelidad de Dios, entró en el valle de Ela, libre de las ataduras de este mundo. Porque siempre te va alguien te va a querer decir cómo tienes que arreglar el problema, como hizo Saúl cuando le quiso poner la armadura. Y entonces David se refiere a Dios como el Yahvé de los ejércitos. ¿Sabéis lo que significa Yahvé? El Dios que vive, el Dios que existe. En clara contraposición a los ídolos de Goliat, que como todo el mundo sabe, eran estatuas sin vida.
Y Goliat maldijo a David por los dioses de él, que eran meros ídolos, invenciones de hombres que rechazan a Dios Todopoderoso. Sus dioses no tenían poder y eran impotentes ante el Dios de Israel. Y el Dios de David, el Dios que él representaba, era el Dios viviente y se presentó en el nombre de Yahvé, el único Dios verdadero. Y yo voy a luchar en el nombre de Dios, en el poder de Dios y en la autoridad de Dios para gloria y honra de él. No sé si os dais cuenta de lo que está pasando. Esto no era una batalla política. Aquí no se estaba decidiendo si vence el filisteo o vencen los israelitas. Aquí lo que hay es una guerra espiritual. Y entonces, en este punto, la fe considera cada desafío una oportunidad para glorificar a Dios. Yo estoy seguro que tú vas a tener muchos gigantes en tu vida. Y se servirán ahora y se servirán mañana y pasado mañana, quién sabe cuánto tiempo. Pero rechaza las soluciones humanas como David rechazó la armadura de Saúl. Y apóyate en Cristo, en lo que la Biblia dice y en la fe que tienes. Y recuerda también, si este es el caso, las ocasiones en que a veces Dios te libró. Salmo 44:6 dice así: porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. Y otro versículo que todo el mundo conoce, Zacarías 4:6, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que David, el pastor ungido en Belén, figura de Cristo, el buen pastor, curiosamente nacido también en esa misma ciudad, se enfrentó para ir a luchar en lugar de Israel, como Jesús se ofreció en lugar de ti. Y Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Así que el Señor Jesús enfrentó a nuestros gigantes mediante la obediencia al Padre, triunfando en la cruz. Y dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir. ¿Cuál dije yo que eran los mayores enemigos de un hombre? El pecado, la muerte eterna y Satanás. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. ¿A qué servidumbre? A la servidumbre del pecado, evidentemente. Y entonces, mientras Goliat avanzaba, dice el versículo 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Y qué es lo que hizo? Metiendo su mano en la bolsa, sacó de allí una piedra, tiró la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó su rostro en tierra. Así venció David al filisteo, mira esto, ¿no? Con honda y piedra, y lo mató sin tener, ¿qué? Espada en su mano.
y acto seguido lo decapitó con la propia espada del gigante. Y los filisteos huyeron, y David llevó la cabeza a Jerusalén y conservó la armadura en su tierra. ¿Os dais cuenta de lo que ha pasado aquí? Asombrosamente un joven de 15 años vence a un temible guerrero gigante con una simple piedra sacada de un arroyo. La piedra es una herramienta común y corriente. Cualquiera puede tener una piedra. Vete a la playa, tienes todas las que quieras. Pero Dios la usó de una manera extraordinaria. Con una pequeña piedra, David fue capaz de vencer al gigante. No con la armadura, ni con la espada, ni con nada de esto. Pero sobre todo, venció al gigante porque Dios obró a través de él y le otorgó la victoria. Esa es la verdad. Imagínate una piedra lisa, tomada de cualquier arroyo, lanzada con la onda de un pastor que se eleva contra un misil, como un misil, ¿no? Impacta en la frente del gigante. Y imagino, para que hace clavada, ¿qué tuvo que pasar? Rompió el cráneo. ¿Qué ocurre cuando se rompe un hueso? En la hemorragia, y hay una cosa que se llama crujido óseo. ¡Crack! ¿No? El hueso, ¿no? El ruido de la fractura. Pues el crack tuvo que resonar por todo el valle, ¿no? Y entonces aquel hombre se desplomó levantando una nube de polvo a su alrededor. ¿Qué te quiere decir esto, no? Actúa con fe, pero actúa usando lo que Dios te da. Por pequeño que sea, era una piedra contra un gigante. Actúa con fe con lo que Dios te da. Una oración, una palabra amable, una iglesia, un mensaje, un pastor, una oportunidad o una postura valiente pueden vencer a los gigantes cuando es Dios quien te fortalece. No en balde dicen las Escrituras que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Un muchacho venció a todo un temible gigante. Busca la victoria y no permitas que el pecado te venza. Celebra que Dios te puede liberar. Porque dice 1 Corintios 15:57, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, fijaros que esta carta es Timoteo, y Ricardo la ha mencionado, Timoteo se escribe cuando él estaba en la cárcel y Nerón estaba ya a punto de decapitarlo. Y él escribió, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda mala obra y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La victoria de David fue obtenida con una piedra sin usar una espada. Y esto es una imagen del poder de Cristo. Puede ser posible lo que parece imposible. ¿Cómo obtuvo Cristo la victoria? Mediante la cruz. Y como David decapitó a Goliat, Jesús destruye el poder de la muerte y el pecado sobre ti. Así, por cuanto los hijos participaron en la carne y la sangre, Él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Así que, hermanos, todos participamos de su victoria como Israel participó de la victoria de David. Y por la fe en Cristo podemos ser libres de los enemigos que buscan vencernos. Y por el sacrificio de Jesús somos salvados del pecado, la muerte, el infierno y Satanás. Y el Evangelio nos concede la victoria sobre los verdaderos gigantes de la existencia humana. La historia de David y de Goliat, si os dais cuenta, es nuestra historia en Cristo. Nuestros gigantes caen porque Jesús es nuestro paladín, como lo fue aquí David. Él ha vencido, la salvación es nuestra, porque Él fue quien venció a Satanás, a la muerte y al infierno. La victoria es nuestra porque Él la comparte con nosotros y porque depende de Él, no de nosotros. Recuerda siempre y créelo, ya eres victorioso, no luchas por la victoria, vives en la victoria. Dice Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero también es verdad que la victoria en Jesús significa caminar en obediencia. La victoria no se trata solo de librarse de algo sin entrar en la vida que Dios tiene para ti. La obediencia a la palabra de Dios es el camino a la victoria verdadera y duradera, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Y la fe es por el oír. ¿Y por oír qué? La palabra de Dios. Así que, hermanos, ya sabéis. Y la victoria también nos trae paz en medio del caos. La victoria no siempre va a significar que Dios elimina la tormenta, pero sí significa que Dios te da paz en medio de ella. Porque Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La batalla, hermanos, como dijo David, es del Señor. Jesús entró en la batalla y venció. Ahora su victoria es nuestra victoria. Amados hermanos, que el Señor